Buenos días, estudiantes de material 2. Vamos a dar inicio a nuestra clase de la parte de diagramas de fase y equilibrio. Continuamos con estas actividades de tipo virtual. La idea es tratar de avanzar lo que más se pueda por este medio. Habíamos quedado en la redacción eutéctica y ya habíamos hecho un análisis de dos aleaciones distintas, una en el eutéctico, otra en el hipotéctico. El manejo que hay en el hipotéctico es muy similar a lo que se da en el hipereutéctico, que está a la derecha del eutéctico. Lo único que cambiaría tiene que ver con la solución pro, es decir, la que se forma por encima del eutéctico, que sería un proeutéctico ya no alfa, sino un proeutéctico beta. Hoy vamos a hablar de una nueva reacción, también de tipo invariante, que en este caso son los peritécticos. En el caso del peritéctico, estamos viendo aquí una imagen donde se muestra una aleación donde se le está agregando níquel al hierro. Pero vemos una limitancia muy importante. El diagrama no va hasta el 100%, es decir, que no hay una solubilidad total, sino muy parcializada. Es decir, que comercialmente o industrialmente nos interesa solamente hasta un 9% de níquel para agregarle al hierro. Y aquí estamos viendo directamente el punto donde se está produciendo la reacción peritéctica. En este caso es el punto C. Por encima del punto C vemos una región de doble fase donde tenemos líquido y una solución sólida delta. Y la reacción peritéctica lo que hace es que el líquido más esa reacción delta forme un nuevo sólido, una solución sólida gamma. Es decir, que por debajo del punto peritéctico no hay una región de doble fase, es una región monotéctica, lo cual pues evita la opción de poder entonces estar manejando una regla de la palanca. En este caso, pues regla de la palanca por debajo del punto C no se realiza. Como pasa por encima del punto B, que todo es líquido, tampoco se realiza. Entonces, vamos a hablar un poquito relativo a esa reacción, ¿no? Para ese punto que tenemos ahí. Entonces, desde el punto de vista químico, lo que tenemos es una solución sólida delta más un líquido que gracias a un catalizador que es un enfriamiento lento a una temperatura determinada, dependerá obviamente de la aleación. En este caso la temperatura es de 1517. Me genera una nueva solución sólida, que en este caso sería solución sólida gamma. Las condiciones de este diagrama son que tenemos níquel en hierro y la proporción de níquel del peritéctico, que sería la isopleta. Bueno, ya habíamos trabajado el concepto de isotérmica, ¿no? Es decir, si trazamos una paralela al eje de composición como esta, o como esta que está aquí arriba punteada, ellas son isotermas. En este caso, esta de acá es una isopleta. Esta isopleta está a una composición o un porcentaje del 4.3% de níquel. El resto se asume es hierro, ¿no? Entonces tenemos alrededor de un 15.7% de hierro y un 4.3% de níquel. Entonces aquí la importancia de esto es, al menos en la parte nacional en Colombia, es que esto es algo que nuestro país genera, ¿no? En lo que es Córdoba, Montería, en lo que tiene que ver con una mina de explotación de ferroníquel en Montelíbano, donde pues extranjeros, una empresa multinacional extranjera, lo que hace es explotar este tipo de elemento donde pues no se da
la posibilidad de separarlos porque pues, no es, digámoslo así, conveniente industrial o comercialmente, es decir, la conveniencia es la explotación del hierro y el níquel por las composiciones que tienen y que son importantes a escala tecnológica. Entonces, un ejemplo importante a nivel mundial es nuestra propia Colombia en cuanto a este tipo de aleación, ¿no? De níquel en hierro. Bueno, vamos a hacer el análisis desde el punto A y posiblemente agreguemos un punto aquí por debajo del punto D que va a ser muy simplista, dado obviamente que pues es una región monofásica. Vamos a agregarle el punto D como parte de un análisis completo. Entonces tenemos aquí una isoterma. Vamos a cambiar el color y algo del grosor. Yo creo que vamos a confirmar que es paralela al eje temperatura, mientras el eje composición y vamos a dejarla a unos 1400 como les había indicado hace unos instantes. Creo que ahí sería la más coincidente y el resto pues creo que la información que tenemos ahí es más que suficiente para ese análisis. Entonces vamos a hacer aquí un leve corte. Vamos a ampliar el recuadro que tenemos acá, a ver si nos permite hacer una observación al menos parcial mientras hacemos un análisis de la aleación. Entonces tenemos, vamos a borrar acá que creo que no se percibe, está muy pegado a la izquierda, níquel al 4.3% en hierro, que es la aleación que vamos a trabajar llamada peritéctica. Y esta sería la reacción química. La reacción cristalográfica sería un líquido más una solución sólida, que en este caso es delta, me produce otra solución sólida. En términos de cristalografía, esta solución sólida es una solución incongruente porque se está dando a una temperatura incongruente, es decir, no debería producirse a esa temperatura esta posibilidad, pero igual es un caso atípico del manejo cristalográfico para producir a ella. Entonces, a medida que vayamos disminuyendo la temperatura, pues vamos mirando precisamente cómo se está dando esto, ¿no? Esto pues vuelve y juega a una temperatura de 1517 grados Celsius, es una temperatura muy alta para que se produzca este tipo de reacción y que se solidifique. Se esperaría que pues fuera a temperaturas más bajas para que se dé la producción de un sólido, pero igual es uno de los casos que se presentan en la cristalografía en los análisis de diagramas de fase. Entonces tenemos 4 temperaturas, ya esto espero que lo hayan apuntado. Entonces vamos a hacer el análisis a varias temperaturas. Entonces la primera temperatura sería de 1550, llamemos la temperatura A. La temperatura B se encuentra por encima de los 1517, ahorita sería la tarea hallarla. La temperatura C sería 1517. Y la temperatura D, que es la que agregamos al ejercicio por cuenta nuestra, 1400 grados Celsius. Vamos a hacer rápidamente también esa averiguación, apoyados en escuadras, las reglas de 3, como les había dicho. Entonces vamos a olvidarnos un poquito de esto mientras hacemos este manejo. La idea es que una línea como estas pase por este punto.
Entonces vamos a aprovechar esta isoterma, copiémosla, pegamos y la llevamos hasta el punto C. Vamos a ampliar la imagen. Ok. Y vamos a mirar los deltas. Si se dan cuenta, los deltas térmicos van de 50 en 50. Entonces vamos a observar más o menos cuántos milímetros hay entre cada uno de esos deltas. Entre 1450 y 1500, por ejemplo. Tendríamos en el caso mío, con la ampliación que estoy tomando en la imagen, alrededor de, voy a ubicar lo mejor posible, 30, 10, 20, 27 milímetros. 27 milímetros, vamos a colocar aquí eso rápido en el tablero, equivalen a 50 grados Celsius. La idea es mirar de 1500 a la línea roja. Entonces de 1500 a la línea roja, ¿cuántos milímetros hay? Entonces tenemos 11 milímetros. 11 milímetros que lo colocamos debajo de los 27 para saber cuánto sería esa temperatura. Entonces hacemos la regla de 3, 50 por 11, dividido entre 27, y eso nos daría algo aproximado a 20,37. Podemos dejarlo como un entero, que sea 20. Entonces tendríamos que hay 20 de este punto a este punto. Ya miramos cuánto hay de aquí a acá, 27 milímetros equivalentes a 50 Celsius. Entonces de aquí a acá por regla de 3 hay 20 más 1500 serían 1520, que está por encima de los 1517. Otro detalle más sería hacer un análisis entre esos dos puntos para poder trabajar una regla de la palanca. ¿Qué estaría diciendo? Que se está produciendo solución sólida delta hasta un punto en el cual, cuando se llega al peritéctico, para la producción de ese delta se puede hallar en C, que es lo que vemos acá, con esta regla de la palanca, y sin que pues obviamente la temperatura disminuya, además de terminar la producción de delta, empieza a reaccionar por esa temperatura, que son 1517, con la solución líquida para formar el nuevo sólido llamado gamma, ¿no? Eso es más o menos. Entonces podríamos hacer una regla de 3, o mejor, un análisis entre B y C. Podríamos llamar B', por decir algo, un punto intermedio entre ellos dos, que podría ser 1518.5, ya que es la mitad entre ellos, ¿no? Entonces temperatura B, 1520 grados centígrados. Vamos a meter una temperatura B', que sería un análisis por regla de la palanca. Puede ser 1518.5 grados Celsius. Bueno, voy a sacar aquí un momento la imagen para que observen el tablero. ¿Qué hicimos en el proceso de mirar qué nos conviene dentro de la gráfica? Pues para tratar de hacer un análisis completo. Tenemos el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. El punto B lo hallamos con ayuda o apoyo de la regla de 3. El punto C es un punto que es la reacción invariante o la temperatura peritéctica. Y entre ellos dos, la opción de hacer un análisis que sería B', para darle uso a la regla de la palanca dentro de esa región de doble fase donde el líquido, y solución sólida delta. Entonces, volvemos aquí a un lado. En el caso de la temperatura A,
que es por encima de la línea de líquidos. La línea de líquidos es esta, que ustedes ven acá, es decir, la más superior. La línea de líquidos, la línea de sólidos sería esta. Esto de acá, donde por debajo de ella todo es sólido, en este caso monofásico, ¿no? Una sola solución sólida, que sería gamma. Entonces, a una temperatura A de 1550 Celsius, tenemos todo líquido. Vamos a trabajar con una base de cálculo de 200 gramos. Y entonces, si todo es líquido, tendríamos una proporción de 9 gramos, miento, 9 no, un poco menos, 8.6 de níquel. Ahora, ¿de dónde lo saqué? Nos dicen que el 4.3%, que es la isopleta del peritéctico, lo que vemos ahí como línea vertical punteada, donde están las temperaturas, es de níquel. Entonces, en 100 gramos, 4.3 gramos serían de níquel, pero son 200, lo duplico, 8.6 gramos de níquel. Y la diferencia a 200, que sería 191.4 gramos, sería hierro, es decir, una alta composición ferrosa de un no ferroso, que en este caso sería el níquel. Entonces, eso sería el análisis para el caso de la temperatura a 1550 grados Celsius, todo líquido. En el caso del punto B, inmediatamente debajo del punto A, como lo pueden observar en la imagen, todo sigue siendo líquido, es decir, hasta ahí no cambia, pero empieza algo muy importante, una formación, ya lo hemos trabajado en anteriores, de embriones. Estos embriones no se pueden aún cuantificar, no hacen parte de la estadística porcentual. Embriones de una solución sólida, en este caso sería delta. Pero la composición sigue siendo la misma anterior. Tenemos un 4.3% de níquel líquido y obviamente un 95.7% de hierro líquido, que eso se transformaría en el 8.6 gramos de níquel líquido y 191.4 gramos de hierro líquido, ¿no? Pero ya se están formando unos embriones, aún no se han vuelto núcleos, de una solución sólida delta, a partir precisamente del níquel y del hierro. Entonces, posiblemente, como les decía en anteriores análisis, impurezas, los mismos átomos de níquel-hierro, las paredes del molde o lugares donde la geometría del molde es muy compleja, es donde se pueden empezar a dar la formación de estos embriones. Algunos se redisuelven, pero otros van a tener la posibilidad de convertirse en núcleos. Esto pues ya permitiría empezar a hacer una estadística de cuánto sería la solución sólida delta. Vamos a hallar ahora la B'. Así que borramos esto, ya espero que hayan tomado nota para poder trabajar acá. Y en la B' necesitaríamos una palanca. Entonces vamos a hacer rápidamente un manejo estadístico, mejor gráfico. Vamos a generar otra isoterma. Esta isoterma va a quedar entre las dos anteriores. Yo creo que por ahí. Esta le vamos a cambiar el color. Para que se note entre ellas dos. Y simultáneamente vamos a trazar unas isopletas, es decir, verticales. Cambiamos el color. Confirmamos que es perpendicular al eje de temperatura.
mejor. ¿Y a dónde la vamos a llevar? Vamos a llevarla a los cortes de la línea que acabamos de trazar, que es esa de color de tonos verdes. Entonces, más o menos por ahí, para el caso del corte con la solución sólida beta, vamos a hacer aquí un copiar-pegar, necesitamos otra. Para el corte, que es más o menos por aquí, de la solución líquida. Ahora la tarea es averiguar acá en la parte baja a cuánto equivale. Entonces ahí lo que hice fue mejorar la ubicación de ese corte. Esta línea está cortando, vamos a convertirla en una línea semicontinua, más o menos así, para diferenciarlas. Lo mismo con esta. Más o menos así. Ok. Ahora la tarea es hallar los valores de los cortes. Entonces habría que mirar, vamos a hacer un zoom. Vamos a hacer la presentación, listo. ¿Cuánto es lo que hay entre cada unidad porcentual? Es decir, cuánto hay de 2 a 3, por ejemplo. Entonces en milímetros vamos a revisar cuánto hay de 2 a 3. Tenemos en milímetros alrededor de 24. Lo más cercano serían 24 milímetros. Entonces 24 milímetros equivale a un 1%. Entonces vamos a tener aquí fracciones porcentuales. Ahora vamos a medir entre 3 y la línea que está inmediatamente a su derecha, que sería esta, porque la otra no hay necesidad, prácticamente es un 5 dentro de ese análisis. Entonces solamente tendríamos la necesidad de cuánto es este valor, 3 algo. Vamos a averiguar cuánto es el algo, que sería alrededor de 8 milímetros, según las cuentas que estoy realizando, entre 3 y ella. Entonces 8 milímetros. Entonces vamos a hacer esa regla de 3 para poder determinar su valor. Sería entonces 8 sobre 24, que sería como un tercio. Sí, un tercio, un 0,33. Entonces tendríamos que sería un 0,33. Como aquí se está manejando con un entero, con un decimal, perdón, podríamos decir que es un 3.3 prácticamente. La distancia que hay de aquí a acá va a ser la misma distancia que hay de aquí a acá. Entonces 3.3 para el caso de este punto. Y con eso pues ya tendríamos valores 3.3 para el caso del corte con la línea de la solución sólida delta, que es esto de acá, y 5 el corte con la línea de líquidos, que es esta de aquí, en la parte superior. Ok, entonces vamos a, ya que conocemos los valores, entonces parémosla por ahí, 3.3, y trabajaríamos entonces que el W sub 0
es la cantidad de soluto en el solvente, que es ese 4.3 que estaba manejándose desde el principio. El W de la solución sólida delta sería entonces en este caso 3.3 y el W del líquido 5. Eso es lo que verificamos ahí en la gráfica. El W sub 0, tal como está la composición nativa original. El W delta es este de acá, que ya dijimos que es 3.3, y el W líquido entonces son 5. Con eso podríamos hallar entonces las palancas. Esta palanca de acá, de este punto a este punto, sería la palanca de la solución sólida delta y es igual, entonces, la palanca de la solución sólida delta y la palanca del líquido. Entonces la palanca de la solución sólida delta, que es esta, es igual al resto de la palanca, que sería 5 menos 4.3 sobre la palanca total, que es 5 menos, nos vamos al otro extremo, es decir, la palanca total va de acá hasta aquí, y ese es un valor de 3.3. En el caso de la parte líquida, la fracción que tenemos de líquido sería, la palanca es esta. Para el líquido este que hay acá, este pedazo de la palanca es igual al resto de la palanca, que sería 4.3 menos 3.3 sobre la palanca total, que sigue siendo la misma. De ahí pues vamos a obtener resultados. Entonces, para el caso de la fracción de la solución sólida delta tenemos 5 menos 4.3, eso sería un 0.7, dividido entre 5 menos 3.3, que sería un 1.7, ¿cierto? Eso nos da un 41.18, ya en porcentaje, ¿no? Como fracción sería eso, en porcentaje 41.18. Para el caso del líquido sería el excedente, que sería 58.82. Y la suma de los dos, por obvias razones, ustedes hacen ahí las cuentas, nos da la fracción total, que es la unidad en este caso, ¿no? Entonces tenemos esa cantidad. Ahora, para el caso de la solución sólida delta, ella tiene níquel y tiene hierro. Lo mismo pasa en la parte líquida. Ahí hay una cantidad de níquel y una cantidad de hierro. Entonces, si tenemos de solución sólida delta la temperatura de 1518.5 grados Celsius, 0,4118, eso sería el 4118. Como estamos manejando una base de cálculo de 200, tendríamos en gramos 82.36. Entonces, esto en gramos es 82.36 gramos que ya se han solidificado a esa temperatura. Es decir, en el momento que empezó el proceso de solidificación, que fue en 1520, solo han pasado en términos térmicos 1,5 grados de descenso y ya se ha formado 82.36 gramos de solución sólida delta de los 200 de la totalidad. El resto, por obvias razones, va a ser entonces líquido, que sería en este caso 117.64 gramos. Sumando los dos, 10, 10, 10, 10, 2, tendríamos los 200 gramos iniciales. Pues con esa información vamos a hallar cuánto hay de níquel y de hierro, tanto en el sólido, que en este caso es delta, como en el líquido. En el caso del níquel, en la solución sólida delta, pues lo que miramos es cuánto es el corte con la línea de sólidos, que en este caso es el corte con la región sólida terminal delta, que sería 3.3. Entonces tenemos 82.36 gramos factor de 3.3 entre 100, que sería eso, ¿cierto? Idem pasa con
la parte del hierro. Entonces, si tenemos un 3.3% de níquel en la solución sólida delta, el resto que sería el 96.7%, ¿cierto? Sería de hierro. Entonces, 96.7, 10. Sí. Y eso pues para obviamente obtener cuánto hay en la solución sólida delta de níquel y de hierro. A este resultado yo le podría 82.36 restarle este resultado y obtendríamos esto mismo. En el caso del líquido, ¿cuánto hay de níquel? Entonces tenemos 117.64 gramos, de los cuales, nos vamos a esto, el 5% es de níquel. Entonces por 0.05. Para el caso del hierro sería el excedente 0.95. ¿Entendido? Entonces vamos a mirar cuánto nos da en cada caso. Entonces 82.36 por 0.033 y tendríamos 2.72 con criterios de aproximación. Es decir, dentro de la solución sólida delta, que ya se ha formado una buena cantidad, solamente 2.72 gramos de los 82.36 son de níquel. El resto sería hierro, que es 79.64. 6, 13, va 1, 12 y una 8, sí. Si sumamos en ellas dos nos debe dar esto. Ahora con la solución o con el líquido. Para el caso del níquel 5.88. Y para el caso del hierro, que es la mayor proporción, 111.76. Esto con criterios de aproximación. Entonces 14, 16, 7, 1, sí. Entonces, ¿cuál sería una forma de comprobar que el proceso va bien? Sumando níqueles. Entonces, el níquel en la solución sólida delta más el níquel en el líquido. Entonces, 588 más 272 igual. Eso nos da 8.6 gramos. Son los gramos iniciales que habíamos dicho que ya habíamos apuntado anteriormente, que equivalen al 4.3% de níquel en esa base de cálculo de 200 gramos, pues serían 8.6 gramos. Y el resto, que es la suma de hierros, pues nos daría obviamente también la totalidad de hierro, que sumándolos, pues nos darían 200 gramos de solución, ¿no? Listo. Eso para nuestro punto TV', que pues no hacía parte, pero lo incluimos para que sea un proceso mucho más completo. Ok, eso es el TV'. Vámonos ahora al TC. Entonces, si miramos en la imagen, en el caso del TC, vamos a movernos aquí un poquito. Aquí. Este es el punto C y la palanca va hasta acá, que es un 4% de níquel en esa solución sólida delta. Entonces subió del 3.3, si lo comparamos con el anterior, pasó del 3.3 ahora al 4, se enriqueció en níquel entonces la solución sólida delta. Y en el otro extremo tendríamos un 5.4% de níquel en el líquido. Entonces en el punto C, que sería prácticamente un proceso en el cual vamos a averiguar en ese punto cuánto se formó en total de solución sólida delta. Entonces acá tenemos la posibilidad de conocer cuánto es la solución sólida delta total que se formó y obviamente cuánto líquido remanente hay, es decir, líquido todavía, pero ya no se va a continuar la solidificación en solución sólida
delta, es decir, en ese momento se detiene la formación de la solución sólida delta y por eso hablamos de una solución sólida delta total. En este caso la palanca, tendríamos que el W sub 0, bueno, sigue siendo el mismo, 4.3% de níquel, que es el que tenemos ahí como nominal. El W delta sería un 4%, que es lo que estamos viendo allá como corte, y el W del líquido sería un 5.4%. Entendido que son los cortes de esa isoterma a 1517 grados con la solución sólida delta, que es esto que tenemos acá, y con el líquido, que es esto que tenemos acá. Entonces son datos que ya nos los da la misma gráfica, ¿no? Entonces con eso podemos realizar regla de la palanca. Importante estos datos para esa regla de la palanca. Entonces para la solución sólida delta total, que sería este pedazo de la palanca. Es decir, si quiero calcular este pedazo de la palanca es igual al resto de la palanca, que sería 5,4 menos 4,3 sobre la palanca total, que es 5,4 menos 4. Ahora, para el caso del líquido, que sería esta palanca que estoy mostrando acá. Entonces, esta palanca, que es el líquido, es igual al resto de la palanca sobre la palanca total. El resto de la palanca sería 4,3 menos 4 sobre la palanca total, que es el mismo denominador de la solución sólida anterior delta. Entonces con eso ya tendríamos la opción de hacer los cálculos. Entonces, ustedes hacen sus cálculos allá en sus calculadoras y me ayudan a verificar, y cualquier cosa, pues bueno, me pueden advertir de falla, no hay problema para hacer entonces un F de ratas en la página de YouTube. 0,7857, que en términos de porcentaje sería 78.57, es decir, se aumentó después de que teníamos pues un porcentaje pequeño en el anterior. Vimos que era una fracción cercana al 40%, pues ya tenemos un 70%. Entonces miremos ahora lo que tiene que ver con el líquido. Y nos da 21,43. En términos de porcentaje, si hacemos la suma de ellas dos, pues por obvias razones nos va a dar 1. Entonces, ese 78,57% lo amplificamos por 2 para la base de cálculo que teníamos másica y nos da que es 157,14 gramos. Y para el caso de líquido tendríamos 42,86 gramos. Si sumamos ellas 2, 4 y 6, 10, va 1, 8, 1, 9, 1, 10, va 1, 7, 2, 9, 1, 10, va 1, 5, 4, 9, 1, 10, va 1, 2. 200 gramos, que es la base de cálculo inicial. Es decir, hasta ahí las cosas bien. Ahora lo que necesitamos saber es cuánto hay en la solución sólida delta de níquel y de hierro y cuánto hay en el líquido de níquel y de hierro. Entonces, ya tenemos la información másica, 157,14 para el caso de la solución sólida delta y 42,86 para el caso del líquido. Entonces, para el caso de la solución sólida delta, vamos a buscar para poder hallar lo que hay de níquel dentro de ella, el W de ella, que es el 4%. Entonces, divido entre 100, y en este caso sería el excedente, que es 0,96, y lo mismo pasa en el líquido. El 5,4% es níquel, y el resto, que sería 94,6, 10, 10, 10, sí,
sería de hierro. Vamos a averiguar esos valores. Entonces 157.14 por 0.04 para el caso del níquel en la solución sólida delta, 6.29 en gramos, y el excedente sería la cantidad que hay de hierro, que es 150.85 según la calculadora. Si sumamos, esto sería 14, llevo una 10 y una 11, llevo una 6 y una 7, 5 y una, 157.14, que sería este valor. Entonces hasta ahí bien. Para el caso del líquido, tendríamos 2.31. El níquel, y el caso del hierro, tendríamos 40.55. Entonces, la suma nos debería dar 6, 8, 86, que es este, y 2, 4, 48, 86, es decir, hasta ahí estaría bien. Ahora, la manera de verificar también es sumar níqueles, níquel con níquel. Entonces, 629, recuerden que nos debe dar 8.6, ¿no? Más 231. 8.6, y lo mismo pasa si sumamos el hierro, 150.85 con 40.55. Entonces hasta ahí pues confirmamos que esto va lo más de bien. Esto es parte de lo que ocurre en la temperatura C. Digo parte porque no ha terminado el proceso. Es decir, sabemos que se formó una solución sólida delta total de 157.14 gramos con una composición, esta es la composición de la misma, de 6.29 gramos de níquel y 150.85 gramos de hierro, que eso en el fondo es simplemente un 4% de níquel dentro de estos 157.14 y el 96% restante de hierro. Pasa lo mismo en el líquido. En el líquido tenemos alrededor de 42.86 gramos que aún no se han solidificado. Esos 42.86, 2.31 gramos que equivalen al 5.4% son de níquel y el resto es hierro, para tenerlo en cuenta. Pero como les dije, no ha terminado aún este proceso, es decir, el tiempo sigue corriendo, pero la temperatura sigue siendo de 1517 grados Celsius. Se da ahora la reacción peritéctica, aún no hemos hablado de eso, entonces se da aquí a continuación, sin que disminuya la temperatura, la reacción peritéctica. ¿Cómo así que se da la reacción peritéctica? Entonces, ahí no se alcanza a notar, miremos a ver si logro mejorar un poquito eso. Sin ir a hacer un daño. Yo creo que ahí. Entonces, ¿cómo así que se da la reacción peritéctica? Sencillo. Los 157.14 gramos de solución sólida delta, que ya no van a seguir pues aumentando, junto con esos 42.86 gramos de líquido, se van a redisolver uno en el otro, es decir, el líquido que está entonces cubriendo a la solución sólida delta, por lo que tenemos es islas o cristales de solución sólida delta envueltas en un líquido, ¿cierto? Porque aún no se ha solidificado todo. Entonces se empiezan a disolver generando un nuevo sólido. Ese sólido es alfa. Entonces esa es la reacción peritéctica a esa temperatura. Entonces la reacción peritéctica produce una solución sólida, nos dice la literatura que es una solución sólida incongruente. Y bueno, ¿a qué se refiere? A que no es un sólido intermetálico. Más, es un sólido que no se esperaba a esa temperatura tan alta, 1517
llamado gamma, ¿cierto? Y ese gamma, una vez termine ese proceso, ¿no?, de que todo lo que está recubriendo a la solución sólida delta, que es líquido, se disuelve para formar ese nuevo sólido, pues una vez termina ese proceso, pues sencillo, nos van a quedar 8.6 gramos de níquel, 8.6 gramos de níquel, y el excedente, que serían 191.4 gramos de hierro. 191.4 gramos de hierro. Entonces, vamos a ver aquí, listo, para que se vea un poco mejor. Entonces, esa nueva solución sólida gamma ya no maneja los porcentajes anteriores. Se transformó en una solución monofásica, donde 8.6 gramos son de níquel, es decir, el 4.3%, y el resto, 191.4 gramos, son de hierro, es decir, 95.7%. Y eso pues no tiene otro análisis, porque simplemente fue la transformación de un par de soluciones sólidas, una sólida delta y un líquido, terminaron convertidas en una monofásica, que es la solución sólida gamma. Entonces, así quedaría nuestro análisis del punto a temperatura de 1517, que pues obviamente sería entonces tal vez de los análisis más complejos, porque en los anteriores se quedaba solo hasta aquí, hasta la palanca. Aquí llegamos hasta ese punto. Eso para la temperatura C. La temperatura D, todo es solución sólida gamma. Ustedes lo están viendo ahí en el diagrama. A la temperatura D, que es 1400 grados, desde esta temperatura de 1517 ya es una solución sólida gamma. Seguirá siendo gamma hasta temperatura ambiente, no harán bonificaciones. No se puede hacer regla de la palanca en ella, porque la regla de la palanca solo se puede realizar en regiones de tipo dual, es decir, bifásicas. Es decir, yo puedo hacer en este diagrama análisis por regla de la palanca acá, en esta. Motivo, aquí tengo solución sólida gamma y solución sólida delta. Y la otra es acá, donde tengo solución líquida y solución sólida delta. O acá, voy a bajar un poquito porque ahí está la muestra, o acá en esta cuña donde tenemos líquido y solución sólida gamma. Entonces, para este caso, temperatura D, tendríamos un 4.3% de níquel y el excedente, que es 95.7% de hierro. Esto equivale a un 8.6 gramos y esto equivale a un 191.4 gramos. 10, 200 gramos. Entonces ahí para nuestro análisis, es decir, no habría más que realizar en ese punto. Ahora, se podrían realizar obviamente análisis de aleaciones en el hipoperitéctico, que el hipoperitéctico estaría a la izquierda del peritéctico, o en el hiperperitéctico, que es a la derecha, un segundo aquí, a la derecha del peritéctico. Entonces, toda esta región por encima del 4.3%, sin ser igual a 4.3, es el hiperperitéctico, y por debajo el hipoperitéctico. Entonces, si nos damos cuenta, es mucho más sencillo realizar un análisis acá, en el hiperperitéctico, porque sería de venir del líquido. Aquí se empiezan a formar embriones de solución sólida gamma, si estamos trabajando al 6%, por ejemplo. Acá en este punto terminaría la solidificación del líquido en gamma, y de ahí para abajo todo es gamma. Todo esto de aquí hacia acá sería gamma. La única cosa es realizar, por ejemplo, en este punto una regla de la palanca, y ahí nos diría cuánto se ha transformado en solución sólida gamma y cuánto líquido queda. El detalle es que cuando lleguemos a esta temperatura ya todo es gamma, y de ahí para abajo seguirá siendo gamma sin ningún problema. O trabajar por acá a un porcentaje
3.3, por ejemplo, que es una que tenemos aquí trazada. Entonces en ese 3.3 tendríamos que por encima de este valor todo es líquido. Cuando lleguemos acá se empieza a formar entonces unos embriones de solución sólida delta, se vuelven núcleos. Aquí ya tendríamos una palanca, ¿cierto? Tendríamos entonces un valor acá y un valor acá. Ese valor pues nos podría ayudar, es este de acá. Y tendríamos entonces cuánto hay de solución sólida delta y cuánto hay de líquido dentro de esa solución sólida delta y dentro de ese líquido cuánto hay de níquel y cuánto hay de hierro. Es decir, ahí se puede hacer un arreglo de la palanca sin ningún problema. ¿Qué ocurre cuando llegamos aquí a este punto? Que puede ser ese 1518.5. Todo el líquido se transformó en solución sólida delta, así se mantiene todo este gradiente térmico hasta acá. Y aquí, ¿qué empieza a ocurrir? En los límites de grano, en este punto, en los límites de grano empieza a formarse solución sólida gamma. Recuerden que durante todo este descenso de la temperatura, todo es delta. Acá se empiezan a formar en los límites de grano de esos granos solución sólida gamma. En este punto ya habría una buena proporción de solución sólida gamma que va creciendo en los límites de grano, y cuando lleguemos a este punto ya no habría delta. Todo se transformó en solución sólida gamma y de ahí para abajo todo sigue siendo gamma. Entonces tal vez sería uno de los puntos más complejos de trabajar, ¿no? Desde el punto de vista de análisis metalográfico. Entonces eso yo creo que sería tal vez una manera también de hacer un buen análisis en una aleación de tipo hipoperitéctica. Entonces vamos a mirar rápidamente precisamente ella. Quedaría entonces como análisis de ustedes el hiperperitéctico. Entonces vamos a cuadrar un poquito aquí la información. Seguimos obviamente níquel en hierro, pero vamos a bajarle el 3.3. Entonces tendríamos 3.3% de níquel en hierro para una aleación, para que tomen nota, de tipo hipoperitéctica. Entonces vamos a movernos aquí un poco. Entonces, 3.3% de níquel en hierro, aleación de tipo hipoperitéctica. Y vamos a mirar entonces algunas temperaturas. La primera temperatura podría ser el 1550 que ya teníamos por ahí atrás, temperatura A para este nuevo análisis. Eso es aprovechar un poquito lo que tenemos ahí a la mano. La temperatura B sería entonces el corte con la línea de líquidos. No lo tenemos, ahorita la averiguamos. La temperatura C serían 1520 grados, una línea que ya habíamos trazado por ahí, es importante. La temperatura D, estaríamos trabajando esta, la temperatura D puede ser esta de acá, la línea de color verde, entonces serían 1518. La temperatura E podría ser esta, habría que averiguarla. Tendríamos dos más, F y G. La temperatura F sería un punto intermedio entre ella y ella. Y la temperatura G también habría que averiguarla, sería esta. De ahí para abajo todo es solución sólida gamma. Es decir, desde este punto para abajo tendríamos un 3.3% de níquel y un 96.7%
de hierro en ese níquel y ya no habrían modificaciones hasta temperatura ambiente y aún por debajo de la temperatura ambiente no habrían cambios. Entonces vamos a hacer una averiguación precisamente de esas temperaturas que no tenemos ahí. Entonces recordar que vamos a tomar, ya borré, no recuerdo cuánto había, entre 1450 y 1500. Entonces vamos a tomar aquí una lectura rápida. Creo que eran 27. Tenemos 10, 20, sí, 27 milímetros. Equivalen a 50 grados Celsius. Entonces la tarea es averiguar primero para B. B estaría a esta altura, ¿cierto? Necesitamos hacer entonces un movimiento de líneas. Y además de B, necesitaríamos, ya tenemos C y D, necesitaríamos E, F y G. Entonces necesitamos 4 líneas. Vamos a salirnos de acá. Vamos a movernos aquí un poco. Vamos a replicar estas líneas. Copiar. Pegar. Más o menos por ahí. Que sería el corte con la línea de líquidos, es decir, este punto que hay acá. Vamos a replicar. Una acá. Que sería este corte, que lo llamamos E. Vamos a replicar la G, que sería aquí en la parte baja, más o menos ahí, y una en un punto intermedio entre las dos. Yo creo que puede ser esa. Entonces tendríamos ya esas posibilidades. Sería el repaso. Entonces, esta de acá, bueno, aquí me falta ampliar un poquito esto, que sería para el corte de esta línea, algo así. Yo creo que ya se ve mejor. Listo. Entonces tendríamos este punto, que es el punto TA, ahí lo pueden ustedes bautizar como A. Este punto que sería B. Este punto que es lo que vamos a hallar ahorita, que sería C, por regla de la palanca. Este punto que lo conocemos térmicamente, que sería D. Este que lo vamos a hallar ahorita, E, F y G. De ahí para abajo sigue siendo lo mismo que se encuentre en el punto G. Entonces estamos con el punto B, que es más o menos esta temperatura. Aquí me falta un poco por lo visto, hay que llevarlo un poco más arriba porque el corte está más arriba. Aquí el corte está bien, aquí el corte está bien. Entonces vamos a mejorar un poquito esta porque no me quedó exactamente donde debía ser. Vamos a ver si aquí ya mejora, ampliémoslo. Mejoró. Entonces fíjense que sí, está cortando esta isoterma a la línea de líquidos. Entonces ahora sí vamos a medir de este punto hasta acá para poder hallar la temperatura B. Luego haríamos lo mismo para ella y para ella. Entonces tendríamos alrededor de 13 milímetros. Para averiguar entonces cuánto es TB. Entonces 13 por 50 sobre 27. Esa es la regla de 3. 13 por 50 dividido entre 27 y eso nos daría 24 aproximadamente. A ese 24 le sumamos los 1500 que está en la parte inferior. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que de este punto a este punto es 24. Entonces 1500 más 24 serían 1524. La temperatura C, que es la línea que está inmediatamente debajo de ella, esta es la de 1524, esta sería de 1520, esta sería de 1518.5. Seguimos bajando ahora a averiguar estas tres. Entonces vuelve y juega. Empezamos de abajo hacia arriba.
tendríamos los siguientes milímetros, yo creo. 19 y 23, que serían las externas. 19 y 23. Entonces, para el caso de 19, serían 35, más 1450, 1485. Para la temperatura más baja, que sería la G. Y 23 sería 42,5. Pongámosle un 43. Más 1450, 1993 grados Celsius, y un punto intermedio entre ellas dos. Serían 4,1489. Bueno, entonces vamos a verificar aquí rápidamente. Entonces, ¿cómo averiguamos esta y esta? Entonces sabemos muy bien que entre ella y ella tenemos alrededor de 27 milímetros, es decir, de este punto a este punto son 27. Entonces, de este punto a este punto fueron 23 milímetros, que equivaldrían en esa regla de 3 a alrededor de 43 grados Celsius. Esos 43 grados Celsius más 1450 serían 1493, que sería nuestra temperatura ahí. La de abajo, la F por ahora no, porque es un punto intermedio, serían alrededor de 19 milímetros. Esos 19 milímetros equivalen a 35 grados Celsius. 1450 más 35 serían 1485 grados Celsius. Entre 1485 y 1493, que sería el punto que tenemos en la parte superior, tendríamos una diferencia de 8 grados Celsius. Entonces lo dividimos en 2, serían 4, y a 1485, que es este punto, le sumamos 4 grados Celsius y quedaría 1489 grados Celsius. Entonces, 1485, 1489, 1493 grados Celsius. ¿Listo? Esa es la tarea. Entonces tenemos 2, 4, 6, 7 temperaturas. Algunas de ellas pues van a ser sencillas de trabajar, otras ya no, porque habría que recurrir a reglas de la palanca. Esas reglas de la palanca, algunas pues posiblemente nos figura ser más trazados de estas líneas. Por ahora pues estas líneas nos van a servir para poderlas mover y poder hacer los análisis previos. Entonces vamos a trabajar con una base de cálculo de 100 gramos nuevamente. No lo hemos dicho, entonces base de cálculo 100 gramos. ¿Qué significa? Que si la base de cálculo es de 100 gramos, 3.3 gramos de la aleación original es de níquel y el resto, que serían 96.7, serían de hierro. Es importantísimo, ¿no? Entonces 3.3 gramos de níquel y 96.7 gramos de hierro. Porque siempre cuando hagamos sumatorias al final, en cada análisis o reglas de la palanca, por ejemplo, nos debe dar eso, 3.3 gramos de níquel y 96.7 gramos de hierro. Entonces vamos a hacer un análisis de algunas cosas rápidamente. Entonces, a la temperatura A, que es la superior, que es de 1550 grados Celsius, que tenemos, todo es líquido. ¿Listo? Y en ese todo líquido 3.3% es de níquel y el excedente, que es 96.7%, es de hierro, o en su defecto 3.3 gramos de níquel y 96.7 gramos de hierro. Todo es líquido. A 1524 todo sigue siendo líquido. Se mantendrán estos porcentajes, obviamente. 3.3% de níquel y el excedente en hierro. ¿Qué es lo diferente? Formación de embriones. Formación de embriones. ¿De qué embriones? En este caso sería solución sólida delta. Formación de embriones delta, para este caso, pero aún no hacen parte de la estadística.
es mínimo como para que formen un porcentaje, está muy pequeño, entonces esa es escala prácticamente que atómica. 1520, tercera temperatura, que es más o menos esta que tenemos aquí. Tenemos este valor que es un 4.3%, nos sirve, pero no faltaría este valor de acá. Entonces vamos a hacer un trazado. Vamos a movernos acá un poco. Tomamos a ella del 5. Nos vamos a mover hasta que la línea B, no olvidar que la línea B es esta. Estoy aquí viendo, señalando con el vértice de ese cuadrante, la línea B, hasta más o menos por aquí, creo yo. Entonces con eso hacemos la ampliación, verificamos que es esa. Parece que sí, que es esta. Entonces tendríamos una palanca que va de este punto a este, donde el punto intermedio es precisamente ese 3.3. Entonces aquí tendríamos esto por hallar. Entonces sabemos muy bien recordar que entre cada unidad porcentual tenemos a ver que lo olvidé, 24 milímetros. Entonces la distancia que tenemos acá es de 19. Entonces 24 milímetros y 19. 24 milímetros es un 1%. ¿19 cuánto? Eso es en pocas palabras. Entonces 19 por 1 sobre 24. Eso no tendría 0,79, es un 0,8 prácticamente, que nos está indicando que de acá hay 0.8 más S2, 2.8. Entonces tendríamos que SW es un 2.8. Entonces de una vez, SW es el W de delta, 2.8%. El W sub 0 ya lo conocemos, 3.3%. El W del líquido, que es el que tenemos al otro extremo, es un 4.3%, como ya lo he indicado previamente. Entonces verifico. Estamos trabajando con esta línea, ¿cierto? Entonces con ella trazo, que es al 3.3, trazo la palanca. Entonces me voy a la izquierda, aquí tenemos ese 2.8 y luego a la derecha tendríamos ese 4.3, que es aquí. Entonces con ella podemos hacer regla la palanca. ¿Cuánto hay de solución sólida delta y cuánto hay de líquido? Entonces, de solución sólida delta, que es lo que hay a la izquierda, la palanca es igual a la derecha, que sería 4.3, menos 3.3 sobre la palanca total, que sería 4.3, menos 2.8. Ahora la palanca de líquido, que es lo que tenemos a la derecha, es igual a lo que hay a la izquierda, que es 3.3 menos 2.8 sobre la palanca total, que ya la conocemos, que es 4.3 menos 2.8. Ahí ustedes, ¿qué van a realizar? Eso sí es un proceso que voy a dejar que ustedes complementen o terminen. Qué pena, no había verificado que estaban observando. Entonces esto lo sacamos de la gráfica por la palanca que trazamos, ya les indiqué cómo. Entonces, ¿cuánto es la fracción que hay de solución sólida delta? Entonces, el resto de la palanca sobre la palanca total. ¿Cuánto es la solución que hay líquida? El resto de la palanca sobre la palanca total. Van a hallar aquí cuánto es la fracción, lo llevan a porcentaje, lo convierten en másico. No olviden que la fracción que estamos o la base que estamos utilizando es el 100 gramos. Y luego cuánto hay de níquel, cuánto hay de sólido en cada una de ellas. ¿Listo? Esa es la tareita. Es decir, hasta ahí yo creo que con las ocasiones que lo hemos hecho, pues es sencillo que ustedes ya trabajen con eso, ¿no? Entonces ya tienen aquí solución en fracción, lo multiplican por 100. Eso que hay ahí es el porcentaje. Ese porcentaje prácticamente coincide con la base de cálculo porque también es de 100. Se convierte directamente a gramos y en esos gramos, ¿cuánto hay de níquel? No olviden que para la solución sólida delta, lo que hay de níquel es 2.8. Entonces por 0.028 y en el caso del hierro sería la diferencia al 100%, que sería un 97.2, 0,972. En el caso del líquido, este resultado se convierte por 100 en porcentaje, luego directamente a gramos. Y de él el 4.3%, que es 0,043 sería de níquel, y el
95.7 sería de hierro. Y ahí obtienen los valores, que como confirman que quedaron bien. Suman níquel con níquel, níquel con níquel, y les debe dar entonces 3.3 gramos de níquel, hierro con hierro les debe dar 96.7 gramos de hierro. Eso de manera pues un poco rigurosa. Entonces ahí lo que tiene que ver con temperatura A, B y C. Temperatura D. La temperatura D sería entonces en orden decreciente A, B, C y D. En D todo es sólido. Entonces todo es solución sólida delta. Es decir, 3.3 gramos de níquel, 96.7 gramos de hierro. No hay nada más por analizar. Ahí todo lo que había de líquido se convirtió en solución sólida delta, quedaron 3,3 gramos de níquel y 96.7 gramos de hierro. Siguiente, temperatura E. Entonces en la temperatura E, entonces A, B, C, D, E. Corte con esta línea, que es sólidos. En la temperatura E, todo sigue siendo solución sólida delta. Es decir, no ha habido cambios. 3,3 gramos de níquel, 96.7 gramos de hierro. Pero ¿cuál es la leve diferencia? Se empiezan a formar embriones de solución sólida gamma. Ojo, formación de embriones de solución sólida gamma en los límites de grano. Recuerden que los límites de grano, eso lo vimos en materiales 1, son imperfecciones. Y en esas imperfecciones, que son como túneles que quedan durante la formación del sólido, pues puede llegar la posibilidad de que se precipiten sólidamente, entonces, embriones de un nuevo sólido, que en este caso sería el sólido gamma. Entonces, en los límites de grano de la solución sólida delta. Listo, eso es lo que ocurre. Entonces ya hay complemento, ¿no? Con respecto al punto D, mantienen los porcentajes, pero empiezan a formarse en embriones de solución sólida gamma en los límites de grano de la solución sólida delta. Listo. Temperatura F, que sería la siguiente, donde hay un proceso de hacer un análisis rápido. Entonces ahorita recordar cuánto hay, voy a bajar aquí porque necesito generar un par de líneas, entonces nos pueden servir estas mismas. ¿Cuál es la idea? Que esas líneas, recuerden que la temperatura F es la intermedia entre las tres inferiores, entonces ese que es un corte y este creo yo que podría ser el otro corte. Entonces ampliemos a ver si funcionan los cortes. Entonces esta es la línea, está bien el corte, está bien el corte. Entonces tenemos aquí las posibilidades de hallar cuánto hay hasta acá y cuánto hay hasta acá. Entonces vamos a hacer una lectura rápida. Habíamos dicho que en la regla de 3 estábamos hablando de 24 milímetros por cada unidad, y aquí tenemos para cada una de ellas rápidamente 5 para el caso de la primera y 11 para el caso de la segunda. 5 y 11 para 20, ya lo olvidé, 5 y 11 para 24. 5 y 11 para 24. 5 y 11 para 24. 24, 5 y 11. Como 24 milímetros es
Un 1% pues va a ser sencillo, es 5 sobre 24 y 11 sobre 24. La primera sería 0,2, entonces tendríamos 3.2, 3.2, que sería el W delta, 11 sobre 24, 0,45, podemos dejarlo ahí porque es un punto intermedio, 3,45. Y el nativo, el W sub 0, que sigue siendo el 3,3. Bueno, ahí se hace la regla de 3 como les he dicho, para poder hallar esos valores que tenemos. Entonces, por regla de 3, rápidamente, de aquí a aquí hay 24 milímetros. De aquí a aquí habíamos encontrado que habían 5 milímetros. Y de acá a acá, 11 milímetros, por la regla de 3 me dio que aquí hay 2 y aquí hay 45. Es decir, no es exactamente la mitad, casi. Entonces 3.2 aquí, 3.45 acá. Entonces este que hay acá es el corte con la solución sólida delta, este es el corte con la solución sólida gamma, y el nativo que pues habíamos ya indicado que es el 3.3 que estaba en un punto intermedio entre ellos dos. Entonces volvamos aquí a la imagen para poder hallar cuánto hay de cada una. Entonces tenemos el W delta 3.2, el W gamma que es 3.45 y el W 0 que desde el principio ha sido 3.3. Con eso hacemos regla de la palanca para hallar cuánto hay de solución sólida delta, cuánto hay de solución sólida gamma. No olvidar que la solución sólida gamma se está formando en los límites de grano, es decir, si esto es una vista al microscopio de los granos que se formaron, ¿cierto? Todo eso es granos de delta, ¿cierto? Granos de delta. Entonces, en el punto anterior, en el punto E, acá en estos límites de grano se formaron embriones, es decir, no son percibibles, al menos en la estadística, de gamma. A esta altura va a haber mucho más. Entonces vamos a mirar precisamente qué tanto más. Vamos a permanecer ahí con la imagen y vamos a averiguar cuánto hay aún de delta y cuánto hay de gamma para saber qué tanto ha crecido entonces esa solución sólida gamma dentro de esa microestructura. Entonces simplemente realizamos regla de la palanca. Si quiero hallar lo de delta, que es lo que hay a la izquierda, entonces utilizo la palanca a la derecha, que sería 3,45 menos 3,3 sobre la palanca total, que es 3,45 menos 3,2. Pasa lo mismo con la de gamma, sería entonces 3,3 menos 3,2 sobre la palanca total, que es 3,45 menos 3,2. Realizo ahí cuentas rápidamente. Entonces tendría y tendríamos un 0.6, que sería un 60% prácticamente. Y el otro, pues por obligación, nos tiene que dar el excedente al 1. Eso nos da 0,4, sí, está muy bien el proceso. Entonces, ¿qué significa? Que el 60% aún es de delta, pero ya hay un 40% de gamma. ¿Qué significa? Que esto creció. Entonces voy aquí a amplificarlo. Y voy pues obviamente a subrayarlo para que se note. Todos los límites de grano se vieron afectados por el crecimiento de esta nueva solución sólida gamma. Entonces todo lo que está claro dentro de esta imagen sigue siendo solución sólida delta, pero lo que estoy aquí sombreando
es solución sólida gamma. Bueno, como les venía diciendo, la solución sólida gamma, que es la de tono oscuro, después de estar siendo embriones de los límites de grano de la solución sólida alta, ya en este momento es una fase bien representativa, pues ya equivale al 40%, que es lo que estamos notando acá. Entonces, de acá ustedes, ¿qué es lo que van a realizar? Pues van a encontrar cuánto níquel y cuánto hierro hay en cada una de ellas. ¿Basados en qué? En el caso de la solución sólida delta tenemos un 3.2% de níquel, el resto, que sería un 96.8%, sería de hierro. ¿En cuánto? En 60 gramos, que sería el porcentaje basado en la base de cálculo. Y en el caso de la solución sólida gamma, en ese 40%, que son 40 gramos, ¿cuánto hay de níquel? De níquel hay 3,45. ¿Cuánto hay de hierro? El excedente que hay así, que sería un 96.55%, que eso pues dividido entre 100, pues me permite hallar los valores máximos. Eso para la partecita del punto F. ¿Qué ocurre en el punto G, que está un poco más abajo? Prácticamente por aquí. Recuerden que traíamos una línea que venía por acá desde este punto y acá estaba, ¿no? Ustedes deben tener la trazadita en su diagrama. Entonces en este punto ya toda la solución es gamma. Entonces todo es una solución sólida gamma, donde 3.3 gramos son de níquel y 96.7 gramos son de hierro. ¿Qué significa? Sencillo, que todo esto creció y se convirtió en gamma. Es decir, tenemos una sola fase, ¿cierto? Y todo esto es una sola fase. A ver si mejoro un poquito aquí en cuanto a, a los tonos. Una sola fase de solución sólida gamma, obviamente con granos y sus límites de grano. Entonces aquí tenemos granos de gamma, es decir, ya no hay delta, todo se convirtió en gamma. Eso es lo que veríamos entonces si realizamos una vista al microscopio metalográfico, y con eso pues daríamos por terminado nuestro análisis. Ustedes pueden realizar por su cuenta una en el IPER, y en el IPER es por encima del 4.3. Y con esto pues ya damos por concluido lo que es una reacción de tipo peritéctica, en este caso el diagrama de níquel en hierro. Importante esa aleación aquí en Colombia. Es más, les recomiendo que busquen cómo es la producción allá de ferroníquel, allá en Cerro Matoso, en Montelíbano, Córdoba, Montería, y de esa manera pues que ustedes se hagan una idea de Colombia, cómo anda en la producción de esto hoy en día, ¿no? Y ver pues hasta dónde es representativo en el PIB que tiene Colombia, y pues lo poco que de pronto nos puede estar dejando de ingresos, pues es una empresa multinacional la que está realizando la explotación de este tipo de mineral. Bueno, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Espero que pues las cosas vayan bien hasta el momento. Cualquier duda ya saben, por el mismo YouTube, por el grupo de WhatsApp o por correo.